¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Foro Global. Gracias como siempre por cerrar su semana conmigo y con los temas del mundo. A solo 9 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump están empatados en las encuestas y ambos buscan cada voto para ganar la presidencia. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, busca influir en la elección presidencial y dona dinero a quienes voten por Donald Trump. Representantes de 196 países buscan proteger la biodiversidad del planeta en la cumbre climática de Cali, la COP16. Nicolás Maduro sale de Venezuela y participa en Rusia en la cumbre de los llamados BRICS+. El presidente Putin lo saluda, pero Lula bloquea el acceso del venezolano a este grupo. Y esta noche, para hablar sobre la guerra en Gaza y la justicia universal, me acompaña la abogada Almudena Bernabeu, fundadora de Guernica 37. Acompáñame la próxima media hora, esto es Foro Global. Comenzamos ya con los temas de la noche. Cada voto cuenta, cada minuto cuenta. Estados Unidos finalmente decidirá quién ganará la presidencia. Y es que estamos a solo 9 días del martes 5 de noviembre y la pelea por la Casa Blanca sigue distrito a distrito. La demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump están prácticamente empatados en las encuestas. Lo han estado casi toda la duración de este proceso, desde septiembre pasado hasta ahora. Las encuestas se han movido realmente muy poco, poquísimo. Así que el resultado es más que incierto. Desde Washington, el corresponsal Ariel Mutsazos nos preparó el siguiente reporte. A 9 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, quizás las más esperadas y determinantes de que se tenga memoria, la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump se encuentran enfrascados en una competencia reñida. En términos nacionales, en el promedio de las principales encuestas del sitio 538, la distancia entre Harris y Trump, que hasta hace un par de semanas era de casi 3 puntos, se ha reducido a solo 1.4 puntos porcentuales, con aparente ventaja para Harris. Sin embargo, dado que dicha ventaja se encuentra claramente dentro del margen de error, las encuestas revelan más un empate técnico que una certeza. Adicionalmente, en la Unión Americana, el sistema electoral no está basado en el voto popular como en México, sino en un colegio electoral, el cual asigna un número determinado de votos electorales a cada estado, que son adjudicados al candidato o candidata que gane en el estado, y se convierte en presidente quien obtenga más votos en el colegio electoral, y no necesariamente quien tenga más votos en su favor a nivel nacional, con lo cual el margen de ventaja actual de Harris no es determinante de nada. En ese contexto hay al menos 6 estados llamados bisagra o columpio, porque en el colegio electoral tienen los votos suficientes para inclinar la balanza hacia uno u otro lado, y no está claro que sean de mayoría republicana o demócrata, con lo cual en una competencia tan pareja se han convertido en el centro de atención. Sin embargo, en 4 de los 6 estados, Wisconsin, Nevada, Pensilvania y Michigan, las encuestas muestran un empate, a veces con solo unas décimas de diferencia, y en Carolina del Norte y Georgia, Trump lleva por el momento 1 y 2 puntos de ventaja que están dentro del margen de error. Para tratar de romper esos empates y de establecer una clara ventaja, recientemente tanto Harris como Trump han dado entrevistas televisivas, realizado múltiples mítines y participado en town halls o programas en formato de plaza pública de la cadena Univisión y otras, en donde la gente les hace preguntas directamente. Para quienes gustan de las apuestas, los momios dan como favorito a Trump con el 60% de las apuestas en su favor, frente a un 38.8% de Harris. Sin embargo, las apuestas no son un reflejo de intención de voto ni de las probabilidades de triunfo, sino una señal de a quién favorecen las y los apostadores. Y finalmente, en términos del porcentaje de probabilidades que cada candidato tiene de ganar, con base en encuestas, así como datos económicos y demográficos, tampoco hay claridad definitiva. De acuerdo con 538, en estos momentos hay un 53% de probabilidades de que Trump gane la elección, frente a un 47% de Harris, luego de haber realizado 1000 simulaciones. Es decir, que aquí también se confirma que la carrera presidencial de este 2024 está muy cerrada y que el factor que más influencia tendrá en el resultado será la voluntad que los electores de un partido y otro tengan para salir a votar. En Estados Unidos, Ariel Mutsazos, Noticias N+.
En más temas de la elección de Estados Unidos, Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo y uno de los más polémicos. Su plataforma X, antes Twitter, es hoy campo de batalla cultural en donde la desinformación es negocio para el multimillonario, pero además los satélites, el internet o los autos eléctricos. Elon Musk ahora quiere también influir en la elección estadounidense y está donando $1 millón diariamente a quien vote por Donald Trump. La injerencia de Musk en la contienda no tiene precedentes en la historia electoral de Estados Unidos. Mi compañero Valentín Cataldo preparó el siguiente material. La reciente iniciativa de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, de donar $1 millón diarios a votantes registrados ha suscitado preocupaciones legales y éticas. Durante un evento virtual en su plataforma X, Elon Musk defendió la legalidad de esta donación, la cual está dirigida a votantes en estados clave. Su Super PAC, llamado America PAC, ha estado entregando estos fondos a cambio de que los votantes firmen una petición en apoyo a la primera y segunda enmienda de la Constitución. Musk ha dicho que este no es un intento de incentivar el registro de votantes, aunque los expertos legales han advertido que esta propuesta navega en una zona gris de la ley electoral y que esta acción podría ser vista como un intento de inducir a la gente a registrarse, lo cual sería ilegal. La ley federal prohíbe explícitamente pagar a personas para que voten o para que se registren para votar. Sin embargo, Elon Musk y su PAC argumentan que los pagos son una recompensa por firmar una petición, lo que podría eludir esta prohibición. El Departamento de Justicia ha advertido sobre la posible ilegalidad de esta lotería y las reacciones no se han hecho esperar. El gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, ha calificado esta iniciativa como profundamente preocupante y ha sugerido que podría ser objeto de investigación. Musk ha descalificado las advertencias del Departamento de Justicia al alegar que están motivadas por razones políticas y ha defendido su apoyo a Donald Trump, quien dice que es una víctima de un sistema judicial sesgado. El apoyo del millonario a Donald Trump a través de esta controvertida donación plantea preguntas críticas sobre la ética y la legalidad en la financiación de campañas electorales y alimenta el debate sobre la influencia del dinero en la política estadounidense. Valentín Cataldo, Noticias N+. Vamos a otros temas. El planeta pide un respiro. La Organización de Naciones Unidas, la ONU, acaba de presentar un informe muy desalentador sobre la lucha contra el cambio climático y lo hizo mientras que en Cali, en Colombia, se celebra la COP16, la cumbre climática para proteger la diversidad del planeta, en medio de reclamos a los países por no cumplir con sus metas. Mi compañera Lorena Robles detalla este panorama a continuación. El reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente revela que las emisiones anuales de gases de efecto invernadero han alcanzado un récord histórico, con un incremento del 1.3% en el último año. Si no se logra una reducción del 9% anual hasta el 2030, el mundo se encamina hacia un aumento catastrófico de 3.1 grados Celsius para finales de siglo, muy por encima del objetivo de 1.5 grados establecido en el Acuerdo de París. En paralelo, la COP16 que se celebra en Colombia del 21 de octubre al 1 de noviembre se convirtió en un foro crucial para abordar esta crisis. En conferencia, líderes de todo el mundo discutieron la necesidad de acciones concretas y urgentes para mitigar el cambio climático. En el evento se subrayó la importancia de la colaboración internacional y la implementación de políticas efectivas para reducir las emisiones. El informe de la ONU presentado durante la COP16 destaca que para cumplir con los objetivos de temperatura, los países deben comprometerse a reducir las emisiones anuales de un 42% para el 2030 y un 57% para el 2035. Sin embargo, varios países, incluidos China, India y Estados Unidos, han incrementado sus emisiones en lugar de cumplir con sus compromisos. Este incumplimiento pone en peligro los esfuerzos globales y hace más difícil alcanzar los objetivos establecidos en el Acuerdo de París. Uno de los puntos centrales de la COP16 es la urgencia de movilizar el financiamiento y recursos para la transición hacia energías más limpias. También se discutieron estrategias para fomentar la inversión de tecnologías sostenibles y la conservación de recursos naturales. La conferencia enfatizó que las grandes economías, especialmente los miembros del G20, que representan alrededor de un 80% de todas las emisiones, deben liderar este esfuerzo. Los líderes
También abordaron la necesidad de establecer planes nacionales de acción climática más ambiciosos, que incluyen metas claras y alcanzables. Se hizo hincapié en la importancia de actualizar los planes cada 5 años, asegurando que reflejen los últimos avances científicos y tecnológicos. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, advirtió que existe una relación directa entre el aumento de las emisiones y la frecuencia de desastres climáticos. En su intervención, destacó que nos estamos tambaleando sobre una cuerda floja planetaria y que la inacción podría resultar en consecuencias devastadoras para las comunidades más vulnerables. A pesar de la situación alarmante, el informe de las Naciones Unidas señala que existen tecnologías accesibles y eficaces que pueden ayudar a alcanzar las reducciones necesarias. Por ejemplo, la energía solar tiene un gran potencial para contribuir significativamente a estas metas. En la COP16 se presentó una oportunidad vital para que los países reafirmen su compromiso con la lucha contra el cambio climático y trabajen juntos hacia un futuro más sostenible. Sin una acción decidida y un compromiso colectivo, el impacto del cambio climático continuará creciendo y amenazando el bienestar de las generaciones futuras. Lorena Robles, Noticias NM+. Vamos a otros temas. El presidente ruso Vladimir Putin recibió a los líderes de Brasil, de Sudáfrica, India, China, Egipto, Emiratos Árabes, Etiopía e Irán para la cumbre de los BRICS Plus. Este es un foro integrado por economías emergentes como alternativa al G7 y en esta ocasión tuvieron un invitado especial. Se trató del venezolano Nicolás Maduro, pero esa invitación pues no incluyó la membresía al grupo. El siguiente es un trabajo de mi compañera Ana María Islas. La cumbre de líderes de los BRICS, vital para que el presidente Vladimir Putin demuestre a Occidente que Rusia no está aislada en todos los frentes, culminó esta semana con tensiones entre Brasil y Venezuela, ante el veto de Brasilia a que Caracas se sume a este bloque de economías emergentes considerado un contrapeso a las políticas de Occidente. Pese a que Venezuela insistía con que contaba con el respaldo y apoyo de los países participantes en esta cumbre para la formalización de su ingreso a los BRICS, Brasil fue la tranca. Agobiada por una interminable crisis económica, Venezuela buscaba desde hace meses ser miembro activo de los BRICS. Por ello, Maduro viajó esta semana a Kazán, sede de la cumbre, para reunirse con los socios del bloque, también en búsqueda de inversiones para su país. Venezuela saluda y insiste en la necesidad de que se avance en pasos más audaces en la consolidación del nuevo Banco de los BRICS, una necesidad para los pueblos del sur, para su desarrollo, para acceder a inversiones. Venezuela fue sacado de todos los sistemas de pago mundial como parte de las agresiones, de castigos económicos, para cambio de régimen político, como ustedes bastante bien conocen. La postura de Brasilia de no avalar el ingreso de Caracas al grupo es una de las manifestaciones más explícitas de la ruptura de confianza que Brasil denuncia ha ocurrido luego de las elecciones en Venezuela el 28 de julio, ante la promesa incumplida hasta el momento de Nicolás Maduro al brasileño Lula da Silva de difundir el escrutinio detallado de los comicios. Sin Venezuela, la lista de 13 países que serán asociados a los BRICS y que todavía no se ha aprobado oficialmente fue acordada por consenso entre los representantes de los 9 miembros. Esta quedó integrada por Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam. Más allá de los aspectos económicos, esta ampliación también tiene una gran importancia geopolítica, pues Rusia y China, 2 de los pilares de los BRICS, ahora utilizan esta alianza para afirmar su posición contra Estados Unidos y sus aliados. La reunión de los BRICS, formados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y fundados en 2006, ocurre en momentos en que Occidente vive crecientes tensiones económicas y políticas y tiene los ojos puestos en la próxima elección a la presidencia de Estados Unidos. Как будут строиться российско-американские отношения после выборов, это прежде всего зависит от Соединенных Штатов. Если Соединенные Штаты открыты к строительству нормальных отношений с Россией, то и мы будем делать то же самое. Не хотят, не надо. Но это выбор за будущей администрацией. Un objetivo adicional de la cumbre fue reducir la dependencia mundial del dólar estadounidense, propuesta que también busca incidir en las sanciones económicas y financieras que Estados Unidos y sus aliados le han impuesto a Rusia por invadir Ucrania y futuras.
Sin embargo, el objetivo quedó en algo aspiracional, pues no existe todavía un acuerdo claro sobre qué podría sustituir al dólar, y expertos se muestran escépticos respecto a que cualquier nueva moneda específica de los BRICS sea lo suficientemente estable como para confiar en ella para las transacciones transfronterizas. El hartazgo con la guerra en Ucrania de todos los actores presentes en Kazán se hizo muy evidente. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, se pronunció por una paz justa en Ucrania, así como el alto al fuego en Gaza y Líbano. We need peace in Ukraine, a just peace in line with UN Charter, international law and General Assembly resolutions. La cumbre de los BRICS 2024, ahora visiblemente agrandada, concluyó con la consolidación de dos claros líderes, el ruso Putin y el chino Xi Jinping, al frente de un grupo de países que representan 35% de la producción económica mundial, y que si logra consolidarse ahora con sus nuevos miembros, podría transformar el tablero geopolítico internacional, dibujando nuevos contornos en las relaciones internacionales para un nuevo orden mundial multipolar. Brasil asumirá la presidencia de BRICS en 2025. Ana María Islas, Noticias NM+. Es momento de una pausa, pero al regresar, esta noche converso con Almudena Bernabeu. Ella es una de las abogadas especializadas en justicia transicional más influyentes del mundo. Vuelvo con ella, vamos a hablar de distintos temas, incluida la guerra en el Medio Oriente. Esto es Foro Global, no te vayas. Estamos de regreso en el Foro Global y esta noche tengo el gusto de conversar con Almudena Bernabeu. Ella es una de las abogadas especializadas en justicia internacional más influyentes del mundo. Un verdadero privilegio que estés esta noche aquí con nosotros, Almudena. Bienvenida a México. Muchísimas gracias, es un placer. Fundadora del Guernica 37 Group, ya platicaremos también de ello. Primero, quisiera preguntarte un poco, de manera muy didáctica, como para quien nos está viendo que entienda esto, la justicia internacional. Hablamos y sabemos en México, sobre todo, y en América Latina, algunos casos como de Augusto Pinochet, dictador chileno, 17 años, que después es juzgado en Gran Bretaña, termina su vida allá. Un poco, ¿cómo se conecta esta idea de que puede haber, cuando un Estado nacional falla en la justicia, que entra a una instancia distinta? Exacto. Pues me encanta que digas muy didáctico, a ver si lo podemos resumir. Realmente es un deseo y una aspiración que se genera después de la Segunda Guerra Mundial. No se plasma hasta los años 80, con mucho miedo, no se llega a hablar de una obligación de los estados, más bien una facultad, pero la realidad es que todos los estados, una vez cuando se aprueban las convenciones más importantes contra el genocidio, contra la tortura, queda esta idea de que la persecución de crímenes internacionales, ciertos crímenes, es mucho más importante que la frontera nacional, que los nacionalismos o que los intereses políticos. Incluso que el tiempo. Efectivamente, incluso que el tiempo. Pero nadie se hace eco de eso, irónicamente, hasta los años 90. Y es en el país de donde vengo en el que se da la primera oportunidad. Realmente son 2 o 3 profesionales del derecho, fiscales y jueces, que ven, hay una pequeña ley, son oscuras, son chiquitas, en una norma procesal española y deciden articularla y efectivamente, un poco el qué significa que cuando estás frente a una serie de crímenes, tales que ahora suenan mucho, lamentablemente, por lo que estamos viviendo, genocidio, crimen de lesa humanidad, tortura, están acuñados como crímenes que son obligación y responsabilidad de todos investigar y perseguir. Y en España se articuló en el 96, dictando una hora. En Chile no era posible obtener justicia por los crímenes cometidos tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet. Ya no estaban en dictadura, pero quedaba esa sábana blanca sobre lo ocurrido en los años 70 y España ejerce esto, efectivamente lo arrestan en Londres. Y eso generó una serie de casos similares por cuestiones relacionadas con el genocidio en Guatemala contra los mayas, en El Salvador con padres jesuitas, asesinados en el 89, y hay una ola de casos. Y tú estuviste en esos casos, por cierto, trabajaste. He nombrado en los míos. Sí. No, pero hay muchos. En Alemania, en Bélgica, hubieron esfuerzos difíciles y muy legítimos de buscar justicia. Incluso fuera de las fronteras nacionales, digamos, o en otras fronteras nacionales. Entiendo que para estos casos, para activar estos casos, fue una persona, un individuo,
una premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, quien solicitó que alguna justicia, algún tribunal tuviera que ver este caso de los sacerdotes asesinados en El Salvador o incluso de los vuelos de la muerte en Argentina. Así es. ¿Cómo funciona? ¿Es una persona privada que de repente levanta la voz y dice, oigan, está ocurriendo este crimen atroz en este país, ¿quién puede entrarle? ¿Cómo funciona esto? Pues depende del país. Cada país tiene un sistema, digamos, de participación de la víctima en el proceso penal. En el caso español, que fue donde se articularon tanto por parte de Rigoberta como de los fiscales, las víctimas tienen una entrada muy peculiar que ojalá dure mucho tiempo, que es la acusación popular. Significa que cualquier persona, la única limitación constitucional es que sean de nacionalidad española o institución incluso, pueden ejercitar esa acusación penal y traer a las autoridades, dar a conocer a las autoridades ese interés público, si cabe. Entonces, esa fue la que ejercitaron Rigoberta y otros fiscales, y luego, como ocurriría en México, por ejemplo, por traerlo a casa, la fiscalía o una fiscalía responsable se tiene que adherir a esa acción penal. Y así saltaron. De alguna manera, si no hubieran existido esas acciones populares, nunca hubiéramos tenido estos casos. Claro. Ahora, dime una cosa. A ti te han amenazado de muerte, has tenido, por tu participación sobre todo para traer a la justicia a un dictador en Guatemala, has sido desde muy joven una intensa abogada que ha perseguido la justicia. He escuchado diversas entrevistas contigo. ¿Qué te salva de esta frustración de repente cuando sabes que estás representando a víctimas, a personas que sufrieron el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado, a familias, a mujeres que perdieron a hijos, que están buscando a sus hijos? ¿Cómo te vacunas cuando de repente pasa demasiado tiempo y no llega la justicia a estas familias? ¿Qué te saca de la cama todos los días? Nunca te vacunas, jamás te vacunas, y no eres de ninguna manera... Lo que ocurre, yo creo que hay mucha gente como yo. El tema es que no te vuelves jamás un cínico. Yo tengo todavía de corazón, y te lo digo, la sensación de que se pueden cambiar las cosas, de que no tiene que ser la misma gente la que sufra siempre, todo el tiempo, cambio político, cambio de, no sé, cuestiones medioambientales, y si lo miras, siempre son los mismos los que sufren, porque son poblaciones vulnerables, porque fueron víctimas, porque nunca tuvieron esa voz, por miles de razones. Y entonces yo sí creo, que me levanta de la cama, que todavía me lo creo, que todavía creo que podemos mejorar las cosas. ¿Cómo se podría aplicar este caso? El Guernica 37, que trabaja, entiendo, en una 50 de países, en distintos casos. México también es de interés para ustedes. Así es. Guernica pues viene a combinar un poco, por tu pregunta anterior, el no perder la esperanza, pero hacer las cosas o intentar hacerlas bien. Guernica nació con la esperanza de tener profesionales en el derecho público, en el derecho internacional público, penal internacional, derechos humanos, pero heredando quizá experiencias del mundo anglosajón, donde sabes que existen firmas especializadas, pero en nuestros mundos existen menos. Y entonces quisimos que Guernica fuera eso, aglutinar a especialistas de muchos países, trabajar en áreas de derecho internacional, que puede ser comercial, político, reformas institucionales, no solo la búsqueda de la defensa de los derechos humanos, pero sin olvidar esa búsqueda, y por eso tenemos también la fundación que está trabajando en México. ¿Y trabaja en México temas de violencia contra periodistas? Un poco hemos estado trabajando en diferentes estados. México, como digo yo, es tan grande que hemos empezado apenas en 3 estados, y en este momento trabajando con comunidades que están un poco de motu propio, que me parece bien importante. Ellos han querido hacerse cargo un poco de la situación de violencia que de manera sostenida han venido viviendo, entender más causas, entender posibles soluciones, es decir, también intentar, y estamos en 3 estados con ese trabajo. Y también, que es una cosa que la llevo muy en el corazón, intentar echar una mano a la comunidad de periodistas que ha venido sufriendo mucho en México. Tu lucha es contra la impunidad, tu lucha es contra la impunidad global. Y en este momento quisiera preguntarte y aterrizarlo en un caso que estamos viendo en el mundo que a mí me parece muy doloroso, el Medio Oriente, la guerra en los territorios palestinos, lo que está ocurriendo allá con el gobierno israelí que está atacando a civiles, que parece que nada lo puede detener. Un caso como ese podría ser llevado a un tema de justicia internacional. Sé que está la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, pero nada parece detener el uso excesivo de la fuerza por parte de Netanyahu.
ese caso no solo creo que se puede llevar, es que creo que se va a llevar lo que vamos a ver. Lo primero y lo más importante, esto es, hay que cesar las hostilidades, es decir, tiene que cesar el fuego, y eso solo se consigue, dicho sea de paso, cuando se deje de apoyar económicamente y bélicamente por parte de Estados Unidos y otros países a Israel, que es tan fácil como eso. Yo no sé por qué hay tanta... Pero bueno, Israel ha pasado, para mí ha dado una vuelta de rosca en la vulneración del derecho internacional, que va a tener sus consecuencias. Yo soy conocida por ser la eterna optimista, pero sí creo que vamos a ver, más allá incluso de la Corte Penal Internacional o de la Corte Internacional de Justicia, va a haber una cascada de reclamaciones en diferentes... Y ahí creo que en un esfuerzo, volviendo al principio de tus preguntas y a esa justicia universal, al final hay una cosa, esto es mi opinión, la justicia universal, esfuerzos como el que se llevaron en España, fue consecuencia de la solidaridad y un sentido de responsabilidad solidario que a mí me encanta y al que creo que debemos volver, y creo que en un ejercicio de esa solidaridad vamos a ver de nuevo apoyar al pueblo palestino y a las víctimas de Gaza. Ojalá que así sea. Antes de irnos, quisiera pedirte una recomendación para quien le interesan estos temas. ¿Qué le recomendás? ¿Por dónde empezar a leer para entender tu mundo? Empezar a leer, fíjate que era un área del derecho muy oscura, que a nadie le gustaba. Creo que las universidades han hecho un buen trabajo en incorporar muchos de estos objetos. Yo, ¿sabes dónde empezaría? En una filósofa que a mí me encantaba, alemana, Hannah Arendt, en La banalidad del mal. Es un documento que tú conoces y me alegra mucho, que no es tan popular como debería, pero es muy fácil y es muy accesible. Y para gente joven que quiere arrancar con esto, para que te agarre así el corazón y te lo remueva para siempre, sería una lectura recomendable. Es una gran lectura. Ella era filósofa y periodista también. Escribió unos textos para la revista New Yorker sobre los juicios que había en contra de los nazis, y de ahí sale La banalidad del mal, justamente. Y además ella es judía. Sí. Ella sale de Alemania en un contexto, lógicamente, de la Segunda Guerra Mundial, pero a través de esos artículos del New Yorker, ella critica el excepcionalismo sionista. Entonces creo que te muestran de una manera muy humana, te muestra que por ser judío, creo que además es pertinente con lo que estamos viendo del sionismo en Israel hoy. Es decir, ser judío y haber sufrido no te da carta blanca para hacer lo que estás haciendo. Mira, no lo había pensado, pero me alegra que me hayas hecho esta pregunta. No, es un gran texto. Es que ella es fundadora de mi alma mater. Pero bueno, muchas gracias, querida Almudena, por haber venido esta noche. Te agradezco mucho todo el trabajo que haces también, y esta es tu casa siempre. Es un honor. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano. Nos vemos el próximo domingo. Que tengan una gran semana y una muy buena noche.